Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Bello García, soy del curso 1AD y bueno, voy a presentarles el trabajo para la lectiva de cine. Yo elegí de todas las películas que vimos durante el semestre la película El Experimento, Das Experiment, de origen alemán. En este caso vamos a responder las preguntas que tenemos aquí en el documento que está compartido en Teams. Bueno, la película Das Experiment, el experimento, retrata los hechos que se realizaron en 1971 durante el famoso experimento de Stanford hecho por el psicólogo Philip Zimbardo. En este caso, pues lo que se hizo fue que se tomó un grupo amplio de personas y de voluntarios que se dividió en dos partes, uno de reclusos y otro de guardias. Esto se realiza en un contexto de cárcel. Se introdujo ese grupo de personas en la cárcel y empezaron a revisar qué papel tomaba cada uno y si en algún momento los que vendrían a ser los guardias en el rol empezarán a hacer abuso de su poder y al contrario los reclusos iban a empezar a sentirse subordinados e iban a considerarse como tal. Entonces esto es bastante importante. Durante la película vemos ya llegando de mitad para el final que los guardias de hecho empiezan a abusar del poder que tienen y pues hacen lo que quieren con los reclusos, ¿no? Se metieron demasiado en el papel hasta que empezaron a cometer delitos, asesinando a una persona y al mismo tiempo privándolos de su libertad y su derecho a poder salir del experimento, ¿no? Entonces, podríamos relacionarlo en otros hechos a abuso de poder como tal. Más allá de esto, en Colombia, si lo relacionamos al contexto colombiano, y si lo tomamos por ese contexto de abuso de poder, tenemos varios casos en los cuales se hace uso del abuso de poder, valga la redundancia, en Colombia y en varias circunstancias. Y esto por medio de la policía. Vamos a poner el contexto y el ejemplo de la policía durante este proyecto, este trabajo, para que podamos revisar por qué se relacionan y de qué forma se podría relacionar con el abuso de poder en este caso. Bueno, en este momento estamos mirando una noticia, un artículo que se hizo en razonpublica.com que se llama Más allá del caso Ordóñez y del 9S, el abuso del poder policial en Colombia, ¿no? Tomamos de ejemplo este artículo y de relación a Colombia por el motivo del abuso de poder, ya centrándonos en lo que se refiere al abuso de poder, ¿no? Y en este caso de las autoridades, ¿no? En el artículo que se menciona, bueno, se menciona lo que hemos podido ver durante varios años en Colombia. La policía en ocasiones no respeta los derechos humanos de las personas a las que supuestamente debe proteger, que son los colombianos y los ciudadanos colombianos. Y al contrario terminan dañándolos de alguna forma, ya sea golpeándolos, asesinándolos, haciendo uso de la fuerza excesiva. Se habla directamente de que el problema es un problema ya a fondo directamente de la institución que es la policía, ¿no? La Policía Nacional Colombiana. Durante la historia de Colombia han habido varios casos de abuso de poder de las autoridades. Según el artículo 218 de la Constitución, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial, recalco fin primordial porque es bastante importante saberlo, es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Esto es bastante importante porque pues ya sabemos cuál es el objetivo de la policía colombiana, ¿no? Que es proteger y que haya paz en la ciudadanía, entre comillas, ¿no? Entonces, esto se realiza junto a las fuerzas militares. La policía hace parte de la fuerza pública y está adscrita al Ministerio de Defensa, por tanto es un cuerpo civil que ampara a la defensa nacional. ¿Ok? ¿Qué es lo que se critica aquí? ¿Qué es lo que se habla acá? Que la policía a veces no cumple con su objetivo primordial, que es el proteger al ciudadano, y realiza lo contrario, lo perjudica, lo daña de alguna forma física, moral. La policía, ¿por qué puede a veces hacer el uso de la fuerza o porque tiene tantas facultades para realizar ciertas acciones que el resto de la ciudadanía no? Lo que ellos tienen se llama el fuero militar. La policía está amparada por el fuero militar, acá lo podemos ver en el artículo. Por lo tanto, la justicia penal militar reclama competencia sobre los delitos cometidos por los policías durante el servicio activo, cuando su conducta está relacionada con la función policial y se deriva de esta. Es muy importante que en este caso JPM, Justicia Penal Militar, esté al tanto de cada una de las acciones que se realizan por fuero militar en la policía. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir injusticias o porque puede haber
un uso incorrecto de al no ser utilizadas en razón de la justicia, sino en razón de objetivos propios y o ilegales. Entonces, pues esto es bastante importante también recalcar. En este caso se ha hablado de dos situaciones que pasaron en 1993 y en 2003. Vemos en 1993 el escándalo fue la violación y el brutal asesinato de una niña de 9 años en la estación de policía de Germania. Y en 2003 fue la apropiación de 3 toneladas de cocaína por parte de un grupo de policías para beneficiar el crimen organizado en Barranquilla. Aquí podemos ver nuevamente el uso excesivo de la fuerza en la primera, y que conllevó un asesinato de una niña de 9 años que por ningún motivo ni por ninguna circunstancia está justificado. Y por otro lado vemos como a partir de realizar su trabajo de confiscar cualquier sustancia como la cocaína en este caso, los policías mismos expropiaron esa cocaína para usos personales. Entonces esta es la noticia y el artículo que quería revisar con respecto a la película. ¿Listo? Y la situación en Colombia por el abuso de poder. Perfecto. Ahora vamos a empezar a responder cada una de las preguntas provenientes del trabajo, del taller. La primera es: ¿hay personas en la película seleccionada cuyo pensar, sentir y actuar no pertenece solo a ellos, sino que representan un modo de obrar colectivo o típico de la vida real? Como lo hemos podido comentar anteriormente, de hecho sí, en la vida real se puede revisar y se pueden ver actos bastante similares a los de la película, en los cuales hay bastante abuso de poder de la gente que opta por este poder o que puede tener este poder. Se tiende a bastardizar, ¿no? Digamos que ciertas personas, en este caso los guardias, tienen capacidades y tienen cierto, sí, de hecho poder, para poder realizar lo que se les ordena y poder organizar de manera correcta las cárceles para que haya un ambiente, entre comillas, sano y correcto, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sin embargo, en varias ocasiones vemos que en las cárceles, y esto también lo hemos podido ver en representaciones de películas y obras literarias y obras teatrales, siempre los guardias abusan de los reclusos porque tienen la capacidad de hacerlo. A la pregunta: ¿siente usted que la película posee una atmósfera emocional triste, melancólica, trágica, alegre, satírica, misteriosa, terrorífica, etcétera, o que contiene mezclado alguno de estos elementos? Porque sí, de hecho bastante. Se lleva bastante a cabo la idea de suspenso, ¿no? Podemos percibir por los colores que hay en la película, por las escenas que hay en la cárcel misma, dentro del experimento de la cárcel, suspenso, bastante miedo de qué es lo que vaya a pasar. Uno se mete en el personaje de los reclusos, ¿no? Porque el protagonista es uno de los reclusos y vemos como él sufre y tiene que ceñirse demasiado a lo que los guardias incorrectamente le obligan a hacer. Entonces podemos percibir esta esencia de la película que da bastante estrés en varias escenas. Por ejemplo, cuando el protagonista lo encierran en la caja fuerte, que más adelante hablaremos de ella, y sí, es bastante desesperante en ocasiones. La tercera pregunta es: ¿dentro del film aparece alguna figura u objeto o también algún hecho o acontecimiento que no vale por sí mismo, sino que representa o simboliza algo más de lo que normalmente significa? De hecho sí, como lo comentaba anteriormente en el anterior punto, el objeto que yo diría que más podría representar lo que significaría la película en este caso es la caja fuerte negra, en la cual le cierran al protagonista una vez él no obedece las órdenes de los guardias. Vemos la desesperación del personaje, ese campo encerrado en el cual no se puede pensar. Se nota la impotencia del personaje al no poder realizar algo más y no poder salir de ahí, y tampoco ver qué es lo que sucede con sus compañeros de celda. Entonces es la desesperación de él de estar encerrado en todo sentido, en no poder salir de ese experimento, ya sea por primer orgullo, por su trabajo, por lograr algo que él se propuso en primer lugar, y tampoco dejarse llevar por sus emociones a un rango tan alto de que lo puedan perjudicar más aún el experimento. Entonces creo yo que el objeto más característico de esta película es la caja negra. Y listo, eso ya sería todo. Muchísimas gracias por ver y que tengan un excelente día.